Yo no escucho nada. Hola. ¿Se escucha ¿Se bien? escucha bien? Sí, porque yo no escucho. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Anabela, soy parte de la Delesiana. Estoy particularmente contenta porque justo en este espacio se juntan muchas personas que quiero mucho, que son mis amigos y que me acompañan, no solamente en la carrera de filosofía, como la Delesiana, sino en la vida, en el tango y en las lecturas no académicas. Así que estoy muy contenta de que estemos acá, de que esto se haya podido acordar en esta fecha. Vamos a estar presentando con la Delesiana 3 de los libros, de los últimos libros que pudimos hacer. Los libros son... una musiquita de Lisandro. Tiene trampa, es un CD con trampa porque se calla y después empieza otra vez una música. El primer libro que vamos a presentar es El enigma de lo trascendental, la relación idea-intensidad, que es un trabajo colectivo que editaron Andrés Oswald y Rafael McNamara. Ellos van a estar hablando de ese libro. Es un libro colectivo porque surge del trabajo que hicimos a partir de unas jornadas, pensando el concepto de idea-intensidad, y luego escribimos muchos de los compañeros de Delesiana, así que está ahí, lo van a presentar. El segundo libro que vamos a presentar es el de Julián Ferreira, Danza Turbulenta, Hegel y Deleuze, está allí y luego van a poder adquirirlo quienes deseen. Lo va a presentar Gonzalo Santalla. Y por último vamos a estar presentando La ontología del espacio de Gilles Deleuze, que es el de Rafael McNamara, que lo va a presentar Fernando Gallego, un libro que es producto de la tesis doctoral, del trabajo sobre la tesis doctoral de Rafael. Así que comenzamos. Bueno, gracias Anabela. Creo que... Bueno, buenas noches a todos. Nosotros con Rafael vamos a estar presentando el único de los 3 libros que no está presente en su materialidad. Es El enigma de lo trascendental, la relación idea-intensidad. Y este carácter enigmático que tiene, digamos, es consistente con su ausencia en este momento, pero de todas formas lo pueden descargar gratuitamente, hay unos códigos QR por ahí y también en lugares estratégicos del salón. Toda la producción de Delesiana es de libre acceso, o sea, tenemos versiones en papel, como las que pueden ver y se pueden comprar, cosa que recomiendo enfáticamente. O sea, el libro es la materia libro, es parte de la experiencia del libro, y es mucho mejor para trabajar y para tenerlo como un objeto bello, que también lo es. Y está diseñado así. Así que hay una mesita por allá afuera, si quieren después los pueden comprar. Pero bueno, el que vamos a hablar con Rafa no tiene todavía esta propiedad de la existencia material, por una cuestión de tiempos, de la imprenta y demás, pero va a estar disponible en breve. Esperamos que ya para la próxima semana llegue a la distribuidora y empiece a estar disponible, ¿no? La distribuidora es La Periférica y empieza a estar disponible para los que lo quieran comprar. Bien, ¿de qué va El enigma de lo trascendental? De muchas cosas. Pero sobre todo es un libro, si ustedes se fijan, es de la colección Deleuze y las fuentes de su filosofía. Es el volumen 8 de esta serie de libros. Y es un título bastante especial para los que formamos parte de la Deleuziana, porque cierra un periodo de producción y de trabajo colectivo. O sea, la Deleuziana nació hace unos 15 años, no sé si alguien me corrige. 2006. 2006. Porque nos nucleamos, una serie de interesados en leer Diferencia y Repetición. Diferencia y Repetición es una obra clave en la producción de Deleuziana, y cualquiera que haya tenido un mínimo contacto con el libro sabrá que es sumamente difícil. Y una dificultad que tiene es el hecho de que Deleuze trabaja con muchas fuentes
que no forman parte del canon de la historia de la filosofía. O sea, hay obras canónicas, hay autores canónicos, de Nietzsche, Deleuze, Bergson, creo que son las referencias más canónicas, pero nuestra dificultad en el trabajo colectivo era que nos encontrábamos con muchos autores, muchas referencias que no seguían, que no formaban parte de la historia oficial de la filosofía y que incluso no formaban parte de la filosofía en ningún sentido, sino que eran fuentes literarias, biológicas, físicas, bueno, de la ciencia. Muchas de esas referencias ni siquiera de teorías que hubieran triunfado en la historia del pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros leíamos el libro, no entendíamos de qué estaba hablando Deleuze, no conocíamos sus referencias, y en lugar de entrar en pánico y abandonarlo, o decir cualquier cosa, que es otra opción, hicimos la tarea difícil de empezar a leer todas esas referencias marginales, para entender, para poder leer el libro. Así fue como comenzó esta tarea de lectura colectiva, orientada por las fuentes. Entonces, si ustedes se fijan en la página de La Deleuziana, ¿no? www.ladeleuziana.com.ar, van a tener accesibles todos los libros de esta colección. Hay otras colecciones también, pero de esta Deleuze y las fuentes. Y van a ver que hay los distintos volúmenes, lo que hacen es recoger de una manera secuencial las fuentes que fuimos trabajando en la medida en que íbamos leyendo los capítulos. O sea, hasta, digamos, el 6, digamos, sería, si ustedes leen hasta la fuente 6, van a ver que es esa lectura que va acompañando la lectura de diferencia y repetición. O sea, Deleuze habla en tal capítulo y nosotros vamos ahí siguiéndole los rastros. Bueno, este volumen no sigue esa estrategia de lectura secuencial, sino que tiene otro enfoque. El enfoque acá es un enfoque temático, si se quiere. Porque lo que elegimos, lo que decidimos hacer, también como actividad de cierre de esta tarea de lectura colectiva que nos llevó 12 años, ¿no? La lectura de diferencia y repetición de esta manera tan puntillosa nos llevó 12 años, fue encarar la tarea de lectura esta vez atravesada por un problema. Ese problema es lo que recoge el título del libro, ¿no? El enigma de lo trascendental, la relación idea-intensidad. Y ese problema surge de nuestro debate interno en el grupo. O sea, como saben, la filosofía deleuziana es una filosofía trascendental, y esto significa, dicho muy rápidamente, que hay un plano, digamos, que es constituyente, productivo, y hay un plano que es producido. Ahora, esto no nos tiene que hacer pensar que hay dos planos en la ontología deleuziana, sino que articular estas dos dimensiones, una dimensión productiva y una dimensión producida, en una ontología que se propone la inmanencia como punto de partida, tiene muchas dificultades. Y encarar esta articulación entre el plano trascendental y el plano empírico, si siempre es difícil en cualquier filosofía trascendental, en el caso de la deleuziana, que tiene estas características de proponer una ontología de la inmanencia, sin separación, sin trascendencia, más. Entonces, nuestro debate interno nos llevó a encontrar en la noción de idea e intensidad la clave para pensar esta articulación problemática. Entonces, con Rafael, que fuimos los encargados no solo de editar este volumen, sino de armar las jornadas, como bien decía Anabela, en la que estaba basado este libro, le propusimos a los miembros de la deleuziana, les miembros de la deleuziana, ¿cómo? Integrantes. Les integrantes es mucho mejor, no nos compromete con la Real Academia, qué temor, que venga la Real Academia.
te está mirando, sí, en YouTube seguramente, están ahí, en Madrid. Armar las presentaciones, las exposiciones, tomando como eje esa relación, la relación idea-intensidad, pero sin proponer autores ni ninguna otra guía. Entonces, el Congreso, estas jornadas que hicimos en 2020, en plena pandemia, fueron unas jornadas virtuales muy intensas, a mi juicio. Fue muy sorprendente porque lo que se armó fue cómo cada integrante de la Deleuziana pensaba esa relación. Entonces, el libro lo que recoge es esa multiplicidad de miradas en torno al problema. Pero en ningún momento nadie de nosotros, de nosotres, se propuso resolver el problema. O sea, eso también es interesante, como ninguno de los capítulos que encuentran en el libro van a ver, no, bueno, la respuesta a la articulación es esta, sino que cada uno aporta una mirada sobre el asunto. Lo que da como resultado que el libro tenga cierto carácter enigmático, que bordee el problema, lo trabaje, lo multiplique, pero no lo resuelva, sino que se mantiene la potencia de lo problemático, para decirlo técnicamente. Así que me parece que en ese sentido el libro no solo expresa lo que temáticamente nosotros, o sintetiza el abordaje que hicimos en conjunto como grupo sobre diferencia y repetición, sino que al mantener abierta la pregunta, al no querer cerrar la problematicidad, me parece que le hicimos justicia, como colectivo, al espíritu de la obra deleuziana. O sea, el libro me parece que más que cerrar y dar una respuesta acabada, una imagen del pensamiento de Deleuze, lo que hace es proponer lecturas, problematizar, tomando ese eje, la relación idea-intensidad, como excusa. Así que, bueno, yo estoy muy contento del resultado. Me parece que el libro, no es que lo hayamos editado nosotros, Rafa, quedó buenísimo. No solo porque es un objeto muy bello, acá está el de Rafa, que es el hermano mellizo. O sea, estamos inaugurando también nueva estética para los libros de la Deleuziana. La relación idea-intensidad sigue la misma estética, con otra imagen. Pero bueno, me parece que el trabajo sintetiza y de alguna manera le da un cierre, que es una apertura en verdad, a estos 12 años de trabajo colectivo muy intenso sobre diferencia y repetición, y es, en cierto sentido, la despedida de la Deleuziana de diferencia y repetición. O sea, ahora ya estamos trabajando a 1000 mesetas, y quizás en 25 años estemos presentando el cierre de 1000 mesetas. Sí, optimista, el enigma de 1000 mesetas o algo así. Pero yo creo que hay algo de esa potencia, de la apertura, de lo problemático que sigue vigente, que está ahí operando en los capítulos y en las páginas del libro. Así que me parece que la lectura, esa es mi esperanza, más que dar una respuesta, tranquilizarnos, decir, bueno, Deleuze quería decir esto, qué suerte, que ya lo sé. No va a ser eso. El libro va a invitar a hacer otra vez la pregunta, a producir nuevos textos, nuevos pensamientos, y creo que es lo mejor que puede hacer un libro. Así que bueno, eso es lo que yo tengo para decir. Rafa, si querés agregar algo. Bien. Te paso la participación también. Esto puede ser. Bueno, gracias, Andy. Gracias. Aprovecho para agradecer a todos los presentes y a Livario especialmente por recibirnos. No, bueno, yo no tengo mucho para agregar a lo que ya muy claramente dijo Andy acerca de este libro. Solamente mencionar, ya que Andy mencionó el pasar, que
que también en la Deleuziana hay otra colección, además de Deleuze y las fuentes de su filosofía, que este libro también, en cierta forma, El enigma de lo trascendental, es como una suerte de gemelo de otro libro que ya circula hace un par de años, que sacamos en 2020, un libro llamado Introducción en Diferencia y Repetición, editado por Matías Soich y Julián Ferreira, que también fue como el primer cierre de nuestro trabajo en torno a diferencia y repetición y como el segundo cierre y ya definitivo. Y basta de diferencia y repetición. Basta de diferencia y repetición, por favor. Decía, son dos libros gemelos, digamos, quizás algunos de los presentes conozcan Introducción en Diferencia y Repetición, si no, les invito a descargarlo de nuestra página o bien a adquirirlo a través de la periférica distribuidora. También es un abordaje en torno a los problemas de ese libro, pero en aquella oportunidad decidimos no trabajar las fuentes, que viene siendo el trabajo específico que hace la Deleuziana, ¿no? Entonces, aquel libro es una serie de capítulos que cada uno de nosotros escribió abordando un concepto. Entonces, quienes conozcan el libro van a ver que cada capítulo tiene el nombre de un concepto. Y en este caso hicimos otro recorrido totalmente distinto, tomando como eje, como decía Andy, el problema de la relación idea-intensidad, que es el problema que articularía, creemos, lo trascendental, por eso el libro se llama El enigma de lo trascendental, y ese enigma es esa relación, ¿no? Que son los dos conceptos que Deleuze desarrolla en los últimos dos capítulos del libro. Entonces, con este eje, tomamos cada uno de nosotros una fuente de Deleuze que cada uno consideró que echaba alguna luz, no como dijo Andy, una solución, como dijo Andy, no una solución, sino que aportaba alguna luz o alguna nueva oscuridad, algún otro matiz de la oscuridad del problema de la relación entre idea e intensidad. Entonces, el eje es un poco doble en este caso, ¿no? El problema, y bueno, cada quien hizo un recorrido acerca de ese problema, una construcción de ese problema, trabajando con una fuente en particular. Y aquí tampoco nos vedamos, como hacíamos en producciones anteriores, el trabajo con las fuentes canónicas. Aquí cada quien eligió la fuente que quiso, ¿no? Por ejemplo, uno de los autores que nos habíamos prohibido conscientemente era Nietzsche, porque, bueno, mucho sobre Nietzsche y Deleuze, y el mismo Deleuze escribió mucho sobre Nietzsche, y en este caso, por ejemplo, hay un hermoso artículo de Julián Ferreira que cierra el libro justamente trabajando la relación de idea e intensidad a partir de Nietzsche. Así que bueno, esas son las únicas particularidades que agrego acerca de este libro y bueno, también decir muy contento con el resultado y bueno, espero que lo puedan bajar ahora a través del código QR o a través de nuestra página y bueno, esperamos, como decía Andy también al principio, la semana que viene ya tener la versión impresa que se puede conseguir a través de la distribuidora o librerías. Bueno, y eso es todo. Gracias. ¿Cómo? No, me presentó Ana hace un ratito. Todos se acuerdan, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar un poco de Danza Turbulenta, Hegel y Deleuze, de Julián Ferreira. Había pensado empezar con espero muy breve recuerdo autobiográfico. Yo por allá por el año 2010 era un muchacho que estaba conociendo el mundo Puaner, ¿no? Estudiante de filosofía. En el año 2010 aparece un seminario de un tal Julián Ferreira sobre diferencia y repetición y las fuentes de Gilles Deleuze, si no recuerdo mal, era el nombre. Yo ya venía un poco cebado con Deleuze, había leído Rizoma en el año anterior en teoría y análisis literario que cursé y me había volado la cabeza. Quería ir para ese lado. Lo que hacía Deleuze era distinto a todo lo que uno venía por ahí leyendo en las primeras materias de la carrera, ¿no? Es una antigua, lógica, en ética. Y bueno, muy contento me voy a inscribir en ese seminario pensando que, bueno,
como venía acostumbrado en las cursadas, ¿no? Acá voy a entender un poco de qué va la cosa, ¿no? Me van a preparar como para... Es decir, el libro me encantaba, pero no podía decir de qué era, de qué se trataba, ¿no? Pensar, bueno, si tuviera que leer esto y preparar un final, como venía haciendo con las otras materias, ¿cómo lo haría, no? Entonces, bueno, muy contento voy, me inscribo al seminario y esperando eso, ¿no? La clase magistral del especialista que viene y habla durante 4 horas, develando todos los secretos, sistematizando todo, mostrando la lectura ordenada y fijando los conceptos, los movimientos del libro. Y me encuentro con la propuesta docente de Ferreira, que va más por el lado de, esto es un quilombo y nos vamos a meter todos juntos en esto, ¿sí? No venía Ferreira a decir, bueno, el libro significa esto, ¿no? A generar una representación del libro. Bueno, además de lo vivificante que es el texto de Deleuze, muy vivificante la propuesta docente de Julián durante todo ese seminario. Recuerdo cosas como la imagen de Funes el Memorioso y la absoluta distinción en la percepción que impedía sistematizar la percepción, por un lado, y por otro lado, la repetición en la jugada de fútbol. La cámara lenta y el zoom que volvía todo confuso bueno, esa imagen para contrastar lo claro confuso y lo distinto oscuro de la idea, ese tipo de imágenes que Julián ponía en juego y que le daban una vida muy interesante al libro. Después tuve la suerte de empezar a compartir más espacios con Julián, con el autor del libro, espacios de discusión, de debate, de producción académica. Y en todas esas instancias me parece que la idiosincrasia de Julián era esa misma, ¿no? Vivificar el debate filosófico, vivificar el texto que se estaba leyendo, la discusión, meter saña ahí para activar alguna chispa, para generar ¿no? la discusión ahí donde parecía que todo se estancaba. Bien, si empiezo un poco con todas estas referencias, para hablar de Julián, para presentarlo a Julián. Entonces me dirán, bueno, estás hablando de Julián, estás hablando de tu amigo Julián, no estás hablando del libro. No puedes ser objetivo presentando un libro de Julián. Si ya empezás así, que vas a decir, es un libro maravilloso, léanlo, cómo lo quiero, cómo me gustó el libro, ¿no? Pero yo diría que lejos de quitarle objetividad a lo que yo pueda decir sobre esto, me parece que al contrario suma capas de objetividad a la experiencia de lo que es leer este libro. Porque justamente ese efecto vivificador que Julián tiene como docente, como persona, como académico, también es el hilo que va construyendo y poniendo en relación a los autores que trabajan en la escritura de este libro, ¿no? Efecto vivificador, digo, en un sentido, bueno, como decía recién, ¿no? Contra ese efecto momificador que tiene a veces las lecturas magistrales, las clases magistrales sobre un autor, sobre un libro en filosofía, contra los modos mortificantes del pensamiento, ¿no? Contra esa construcción de momias, diría Nietzsche, ¿no? De momias conceptuales. El libro de Julián es un libro contra los prejuicios, en cierto modo, ¿no? Así empieza el libro, así es, que es además el párrafo que han elegido, no sé si fue Julián o la gente de la Cebra, para presentar el libro, ¿no? Cito esa pequeña primera frase: el prejuicio más aciago de la filosofía es que su historia jalona rivalidades sangrientas, conflictos insuperables, superaciones radicales, reinicios absolutos, fines y clausuras. Se trata de una concepción pobre y desangelada de esa pasión que impulsa mi viaje por la tierra. ¿Sí? Entonces, un libro contra los prejuicios entendidos como eso que mata el pensamiento, ¿no? Que lo encajona en límites rígidos, reproducibles,
¿no? Que lo vincula a un significado. A lo largo del libro, bueno, hay que empezar diciendo, ¿no? Es un libro sobre Hegel y Deleuze, dos autores muy sencillos, muy fáciles de clasificar, de representar. Bueno, no, mentira, ¿no? Estoy siendo irónico. El primer prejuicio ahí es que no hay mucho diálogo posible, ¿no? entre estos dos autores. El libro destruye esos prejuicios, ¿no? Va contra los prejuicios filosóficos, pero también va contra los prejuicios que nosotros por ahí generamos como académicos, ¿no? Los prejuicios academicistas y antiacademicistas, porque se trata de un libro, como Julián dice desde el principio, ¿no? Una recopilación de papers, ¿no? Y uno lee eso, ¿no? Un libro como una recopilación de papers, y a uno casi que le puede sonar como algo peyorativo, ¿no? De escribir un libro así. Es un libro sobre una recopilación de papers. El paper como el prejuicio antiacadémico, ¿no? El paper como lo que mata el pensamiento, como lo que lo formaliza, ¿no? Lo encadena en una sucesión ordenada de ideas. Distintos papers como una fragmentación de ideas que uno fue teniendo dispersamente en el momento para escribir, para pasar tal referato y, ¿no? Cumplir con la formalidad académica. Pero también el prejuicio academicista de todo pensamiento que valga la pena solo puede ser expresado en este formato, ¿no? Rompe con esos dos prejuicios, ¿no? Y muestra cómo una recopilación de papers puede ser, que el paper, ¿no? Puede ser, también el paper puede ser, o Ferreira logra que también el paper sea un espacio para la producción del pensamiento, ¿no? Y que una recopilación de papers sea también que haya una idea que hila, que vivifica justamente ese formato tan abstracto y tan frío de escritura. Entonces, contra los prejuicios académicos y antiacadémicos, pero también contra los prejuicios filosóficos, ¿no? Esta idea de la historia de la filosofía como una sucesión de rivalidades a muerte, como una sucesión de visiones de manual que vamos construyendo, ¿no? Me parece que voy a leer algunas partes. ¿Les parece bien que lea algunas partes del libro que me parecen muy buenas y que... Bueno, por ejemplo, no hay amor en la... No, estoy yendo a otra, empezaba a reír, esa la tengo también, por ahí después la leo. No, ¿qué quiere decir esto, no? De leer a Hegel, de vivificar a Hegel, de vivificar a Deleuze y vivificarlos en relación, ¿no? El corpus deleuziano, dice Julián, no es nada en sí mismo, no es nada si lo tomamos en forma aislada, solo letra muerta, solo una bibliografía demasiado extensa que no hace otra cosa que ligar términos deleuzianos en un desierto de pensamiento, desierto de jerga. Para descubrir lo que está vivo en la filosofía deleuziana, hay que construir sus relaciones. Y un poquito más adelante, el hegelianismo ha dañado a la filosofía contemporánea. Punto importante del libro que Julián reconstruye muy bien. Hay que distinguir tajantemente a Hegel del hegelianismo, ¿sí? Y cuando Deleuze dice escribir en un clima de anti-hegelianismo, no quiere decir que escriba contra Hegel, ¿no? Ese es uno de los prejuicios más aciagos de la literatura sobre Deleuze. Entonces dice Ferreira, el hegelianismo ha dañado la filosofía contemporánea. Una de las heridas más graves es la imposibilidad de leer a Hegel de una manera viviente. La cuestión no es si Deleuze es justo o no con la letra de Hegel, la cuestión es si podemos poner la letra de Hegel en relación con la letra de Deleuze y crear una filosofía viviente. Ese es un poco la tesitura, el objetivo del libro, ¿no? Entonces, todo va a ser desarrollado como un trabajo de comparación, de interpretación, pero que va más allá, ¿no? De la mera interpretación de un autor, después de la mera interpretación del otro autor y de la mera comparación, ¿no? de la formato filosofía comparada, donde, bueno, una perspectiva se supera hacia otra que la demuestra como inválida o tal, ¿no? Y ver quién es el que tiene razón, ¿no? Sino que lo que va construyendo Julián es una manera en la
que las perspectivas se interpenetran las unas en las otras, un poco como decía recién Andy acerca del volumen 8 de Deleuze y las fuentes, ¿no? La multiplicidad, ¿no? El prisma de infinitas caras que puede construirse a partir de esta puesta en relación. Y eso es la danza turbulenta, que da título al libro, ¿no? y que es un título que describe muy bien todo el movimiento del libro. Es efectivamente una danza, es un movimiento. No se quedan quietos los autores trabajados. Y es justamente una danza turbulenta, ¿no? No es una danza reglada, donde siempre se repite la misma, ¿no? El mismo leitmotiv. Es una danza turbulenta. Pensaba, la imagen de la turbulencia se contrapone en la física de los fluidos al régimen laminar, ¿no? Cuando en el espacio todos los puntos, todas las trayectorias van paralelas en el mismo sentido. Y en todo caso lo que sucedería si pensamos el pensamiento así es, bueno, van en la misma dirección, dicen lo mismo, ¿no? Parece que no, pero están diciendo lo mismo. O, ¿no? Se oponen, ¿no? Son líneas paralelas, direcciones paralelas que se anulan recíprocamente, dicen lo opuesto, se contraponen. Esa es justamente la topología chata del pensamiento que mata a la filosofía. Contra ese régimen laminar, contra esa topología poco interesante del pensamiento, Ferreira va introduciendo turbulencias, ¿no? Turbulencias que generan torbellinos, ¿no? Y que comunican con otros torbellinos y que van saltando de problema en problema de una manera en la que el movimiento se mantiene. No es un movimiento errático, ¿no? Turbulencia no es simple caos, ¿no? Hay ritmos en la danza, hay acentos que van marcando una lógica en el movimiento de las lecturas que Julián desarrolla. Menciono algunos de esos acentos, de esos énfasis que en su lectura Julián retoma de ambos autores y pone ¿no? a hacer jugar en esta danza. En Hegel, la cuestión de la relación diferencial, como momento fundamental de la ciencia de la lógica, que Deleuze va a retomar en su concepto de idea, en diferencia y repetición, aunque no lo va a hacer de manera, digamos, reconociendo ahí nada a Hegel, ¿no? Pero bueno. El concepto del Rückkehr, no sé si lo digo bien, el retorno en Hegel, el énfasis que pone Julián en la lógica del concepto como la verdad de la ciencia de la lógica en contra de muchas lecturas canónicas de esa obra monumental e insondable. Y sobre todo el movimiento que construye a partir de los 3 silogismos del final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Esos son como los puntos de anclaje principales, a mi juicio, que este libro recoge y que forman los acentos a partir de los cuales Hegel se va a poner a bailar con Deleuze, ¿no? Y Deleuze va a presentar a su vez sus propios puntos de acento, de énfasis, ¿no? Es un libro donde ninguno de los dos autores trabajados marca la danza, ¿no? O domina la danza, sino que los roles se van compartiendo en todo caso y contraponiendo. Los énfasis deleuzianos, como primero que dije, ¿no? El concepto de idea, tal vez el énfasis principal del corpus deleuziano que Ferreira rescata en el libro para ponerlos a bailar. El carácter de Deleuze como un filósofo postkantiano que se inscribe en la estela del postkantismo, o como Julián va a proponer acá, leer a Deleuze como un filósofo post-hegeliano, ¿no? Una categoría de pensamiento muy, muy interesante, ¿no? Así como Deleuze lee a Hegel, a Fichte, a Schelling como post-kantianos, o a Spinoza y a Leibniz como post-cartesianos, de la misma manera, dice Julián, al final estoy spoileando, de la misma manera tenemos que pensar a Deleuze como un post-hegeliano, ¿no?
Otro acento muy importante, vinculado con el concepto de idea también, la génesis de la determinación, ¿no? Contra las lecturas que enfatizarían a Deleuze como un filósofo del fluir, de lo indeterminado, del caos. Deleuze también es un filósofo de la determinación, ¿no? Y por último, otro acento muy importante que Julián siempre hace, la revalorización de lo actual o de lo extensivo o de lo estratificado como dimensión necesaria y rica de la ontología deleuziana, que también suele pasarse por alto. Bueno, hay que decir también que, me parece, hay un compromiso un poco más fuerte con Deleuze y con el concepto de multiplicidad, ¿no? La idea de Julián pasa por... ambos tienen propuestas ontológicas muy similares. Hegel pone el énfasis en la unidad en vez de en la multiplicidad. Deleuze pone el énfasis en la multiplicidad en vez de en la unidad. Pero ambos entienden y dicen que no debemos leer la unidad y la multiplicidad como como conceptos del entendimiento, ¿sí? Como predicados, como una oposición de predicados fijos. Sino que lo que ocurre entre la unidad y la multiplicidad, pero también entre Hegel y Deleuze, y en las distintas dimensiones que Deleuze va explorando en el libro, es un entrelazamiento, ¿no? Un entrelazamiento entre los autores trabajados, pero también entre los planos, como mencionaban recién los chicos, el plano de lo virtual y de lo intensivo, el plano de lo actual y de lo virtual. Julián crea un concepto para pensar esto, que es el concepto de intrinsecación, en uno de los que es mis capítulos favoritos del libro, ¿no? Capítulo llamado La lógica del concepto como lógica del sentido, donde Julián recoge la idea del sentido doble, ¿no? El problema es justamente la puesta en relación entre la lógica y la existencia, problema muy hegeliano, pero también muy deleuziano. Que el sentido sea doble, dice Julián ahí, no significa que la lógica y la existencia estén en relación recíproca, que haya un ida y vuelta entre dos planos enfrentados o separados, un fluir de uno en el otro, un mero vaivén, sino una intrinsecación, ¿no? Una relación donde los términos no preexisten a su imbricación, que no coexisten sin intricarse. Y a la vez en esa intrinsecación, sin embargo, las distinciones son muy cuidadosamente también reconstruidas. Entonces no tenemos por un lado lo empírico como mera fragmentación dispersa y sin idea, y por otro lado la lógica como el concepto abstracto que se aplica sobre una empiria por sí misma indeterminada, sino intrinsecación de esos dos. La verdad está en la intrinsecación y en el sentido doble que pone a la una dentro de la otra. Entonces la lógica es inherentemente existencia, pero a la vez la existencia es necesariamente lógica. O el realismo es igual a el idealismo, o lo real es racional. Eso hace que en la máxima diferencia se dé también la máxima inmanencia, ¿no? El desafío filosófico que tanto Deleuze como Hegel se imponen. Bueno, algunas cositas más. Como buen libro vivificador, libro sobre la vida, en cierto modo, como no puede ser de otro modo, empieza con el nacimiento. Ahora sí voy a leer esa cita que pareció que te estaba gustando. No hay amor en la mera reproducción de las fuerzas productivas. Él está hablando acá del nacimiento como reproducción de la vida, ¿no? La especie que se reproduce en individuos iguales. Pero no. El amor, en cambio, señala justamente el aspecto del nacimiento que excede lo meramente reproductivo, su lazo con el ser como principio de toda vida. Este íntimo lazo es el que impide que entre la vida y una vida, entre lo empírico y lo trascendental,
se alce una brecha insalvable y permite articularlos en un todo concreto. Hacer vivir. Hacer vivir. Entre lo trascendental y lo empírico juega esa determinabilidad trascendental, ¿no? En Deleuze, en la tríada de los momentos de la idea, lo indeterminado, lo determinable, la determinación. En Hegel, en los momentos del silogismo, lo universal, lo particular, lo singular, ¿no? Ejemplo de la danza turbulenta. Julián reconoce ahí el momento de lo particular, universal, particular, singular, ¿no? El momento de lo particular como la mediación, como el momento de la negación, como el punto delicado en el que si uno pone demasiado el acento ahí en la lectura hegeliana termina construyendo esa momia hegeliana a la que todos por ahí estamos más familiarizados, tesis, antítesis y síntesis. Perdón por la lectura de muchas citas, pero voy a leer una que me encantó. La lógica de la esencia, momento intermedio de la ciencia de la lógica, ¿no? La lógica de la ciencia, que no es otra cosa que el repaso de las categorías del entendimiento, es el cáncer de la filosofía hegeliana. La lógica de la esencia como el cáncer de la filosofía hegeliana. No pongan demasiado el énfasis en el cáncer porque lo vamos a matar a Hegel. Contra eso, Ferreira descubre la cura contra el cáncer del hegelianismo en el concepto de Rücker que mencionaba antes, el retorno, ¿no? El movimiento circular que hace del sistema hegeliano para usar una bella imagen del libro, una escalera de Escher que no tiene, ¿no? Donde ascendemos peldaños sucesivos, pero no tiene final, ¿no? Bueno, no voy a leer la cita de Rücker, muchas citas. Bueno, y a partir de esta vivificación aparece la cuestión del silogismo, de los silogismos, ¿no? De cómo universal, particular y singular se reenvían mutuamente, necesariamente. Acá hay una también que me gustó mucho. Cada realidad es universal, particular y singular. La conclusión del sistema hegeliano, los últimos apartados de su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas muestran exactamente eso a través de los 3 silogismos que son la verdad definitiva de su pensamiento. La filosofía no nos sumerge a los pistoletazos en un saber puro, idéntico e inamovible, sino en una cinta de Moebius del pensamiento constituido por 3 movimientos relacionales. Estos 3 movimientos están muy bien sintetizados y puestos en relación con Deleuze en lo que a mi juicio es el corazón del libro y que tiene que ver con las lecturas que Julián desarrolla sobre la relación Hegel-Deleuze a través de Koyev, luego a través de Hippolyte y luego a través de las ciencias empíricas, ¿no? Espíritu por un lado, lógica por otro lado, naturaleza, por otro lado, ¿no? Ahí donde Koyev ponía toda la carga en la fenomenología del espíritu y leía una teoría sobre el ser humano, ¿no? Hacía de la fenomenología una antropología filosófica y que condensa todo el sentido del anti-hegelianismo generalizado que primaba en la academia francesa en el momento en el que Deleuze publica Diferencia y Repetición, ¿no? Contra ese Hegel, Deleuze rescata el gesto de Hippolyte de construir una ontología, ¿no? Y que la fenomenología no es antropología, sino ontología, y que por eso el acento va a la lógica. Pero Hippolyte trastabilla un poco ahí donde la naturaleza parece quedar como un núcleo de sinsentido dentro de esa construcción ontológica, ¿no? Y ahí Julián pasa a la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y desarrolla 2 artículos excelentes sobre la cuestión de la filosofía de la naturaleza en Hegel y en Deleuze. Y la cuestión de leer la lógica, la naturaleza y el espíritu a partir de esta intrinsecación, ¿no? La naturaleza como el éxtasis del concepto, para usar una cita deleuziana hegeliana que Deleuze
que estamos mezclando todos los nombres. La intrinsecación es así. Bueno, la lógica, el éxtasis del concepto en la naturaleza, de la mano de las ciencias empíricas, ¿no? Y ahí viene de vuelta, ¿no?, la cuestión de la reproducción o de la repetición de la vida, que tal vez, de nuevo, contra las lecturas más canónicas por ahí de la filosofía de la naturaleza de Hegel, bueno, esta construcción de la intrinsecación y de la lectura del concepto como éxtasis en la naturaleza, poner el concepto en la naturaleza y la naturaleza como necesariamente vivificada por el concepto, realizan esa empresa que Julián se propone desde el principio del libro, ¿no? Y a que yo centré un poco toda esta diatriba por lo que Julián escribió, la cuestión de la vivificación, la diferenciación de la idea en Deleuze, la exteriorización o el éxtasis del concepto en Hegel como movimientos que se entrelazan en una danza maravillosa. Dejo afuera un montón de cosas muy valiosas del libro porque no hay tiempo para hablar de todo, pero sepan que si quieren saber algo de la recepción de Hegel en Francia durante los 60, tiene páginas ineludibles. Las críticas de Deleuze a Hegel, muy bien reconstruidas y respondidas desde Hegel, y también las críticas de Hegel y Deleuze, Hegel a Deleuze, contra la cronología entrópica de la historia de las ideas, ¿no? Hegel también, avant la lettre, critica algunas posiciones que pueden derivarse de la lectura deleuziana. Bueno, el estudio comparado de las filosofías de la naturaleza, el trabajo con los planos de la filosofía deleuziana, el plano virtual, actual, intensivo. Hay hipótesis por todas partes proliferando en este libro que son de suma riqueza y de sumo valor para el deleuzianismo en general y que me parece que atraviesan en gran medida no solamente este libro, sino todos los que estamos presentando hoy y todos los que vienen constituyendo la colección de Deleuze y las fuentes, de Deleuze Ontología Práctica. Así que, bueno, concluir tal vez diciendo que si bien, como bien decían los chicos, esto es un trabajo colectivo desde siempre, y que sabemos que la historia no es la historia de los grandes hombres y todo eso, pero hay que decir que ninguno de nosotros seguramente estaría acá presentando nada si no fuera por Julián, y bueno, queremos darle muchas gracias por haber escrito este libro, por ese impulso vital que le insufla siempre al grupo, por esa hiperactividad vertiginosa a veces, pero siempre afirmativa y bueno, y muy bella, que genera este agenciamiento de trabajo grupal que bueno, termina a diferencia y repetición, pero que le queda nafta para rato, y muchos libros por venir. Así que, bueno, gracias. Bien, ahí, creo que ahí estamos. Sí, ahí estaría saliendo. Bien, en principio quería... ¿Me crees apagado? Ahora está mucho mejor. En principio quería agradecerle a Rafa la invitación que me cursó y agradecerle también a la Escuela de Jóvenes Prodigios que movilizó esa invitación. Lo que tendría que hacer yo ahora es presentar un poquitito este libro, ¿sí?, que es la Ontología del Espacio de Gilles Deleuze, que es justamente un libro en el cual se resumen los principales resultados del proceso de investigación
que hizo posible la obtención del título de doctor en filosofía para Rafael. Entiendo que estamos en un momento de cierre, también es un momento de reencuentro. Pasó mucho tiempo desde la última vez en que pudimos compartir un espacio de trabajo juntos. A mí me interesaría aprovechar la oportunidad de comentar el texto de Rafael y la situación de cierre y de reapertura en la que nos encontramos para realizar algún conjunto de apreciaciones que están fundamentalmente orientadas a precisar lo que yo entiendo que es el contexto de desafío en el marco del cual ha venido funcionando la Iglesia a lo largo de los últimos 15 años. Ya están mis agradecimientos, más o menos he formulado cuál es la intención que tengo en la enunciación que voy a llevar adelante ahora. Lo que les pido es que entiendan que, a diferencia de estos jóvenes versátiles y diestros en el manejo de la palabra, yo soy una persona mayor, me pierdo. Entonces lo que he tenido que hacer es describir lo que tengo que decir, porque entre la emoción, el reencuentro, la confusión y la edad, si no las cosas se me escapan, termino haciendo cualquier comentario. Y vamos a tratar de evitar, por sobre todas las cosas, que pase lo que ocurrió en las últimas jornadas. Sobre todo porque estamos transmitiendo en YouTube en vivo y después va a ser medio difícil borrar ese video. Leo un poquito, ¿sí? Para ver si puedo ir enmarcando el contexto de significación en el marco del cual yo recibí muy gratamente la lectura del libro de Rafael. Al igual que ocurre con la enseñanza de la filosofía, también la investigación filosófica constituye un objeto de reflexión tan urgente como desatendido. En cierta forma, el desenfoque de las cuestiones metodológicas de la filosofía repite el desinterés por los asuntos didácticos. Se propone un inmediato acceso al ámbito de la crítica del saber filosófico. Se desatiende la consideración de las cuestiones que resultan relativas al aprendizaje y a la renovación de dicho saber. En el caso particular de la reflexión metodológica, a esta inicial desatención se suma, de hecho y de derecho, una cierta obligación de investigar que la universidad misma propone e impone, pero siempre según un modelo científico que pasa por alto la consideración de las diferencias que median entre ciencia y filosofía. La condición moderna ha impuesto al conjunto del saber la necesidad de investigar, de orientarse hacia el aprendizaje de lo nuevo. Al interior de las instituciones de enseñanza superior, esta necesidad toma la forma de una ciencia y se desarrolla como una práctica de producción de conocimientos. Remitida a este contexto, la investigación en filosofía se presenta entonces simultáneamente como una tarea imposible e impuesta. Como una tarea impuesta porque no siempre resulta claro el sentido en el cual la filosofía podría venir a constituirse como una actividad de aprendizaje desvinculada de la enseñanza. Como una tarea imposible porque, aun y cuando la filosofía se muestre dispuesta a investigar, resulta cuanto menos difícil reconocer en el conjunto de las operaciones que habitúa a ejercer sobre el saber la forma de una ciencia no solo natural, sino tampoco formal, social o humana. Dispuestos entonces frente a la necesidad de ejercer la investigación filosófica, de poco sirve comenzar apelando a un conjunto de prescripciones metodológicas formales y vacías que suponen como resuelta aquella cuestión que ni tan siquiera nos permitimos atender, a saber, en qué sentido podría resultar viable el ejercicio de la investigación filosófica al interior de una institución que, tal y como ocurre con la universidad, encuentra su moderna especificidad en la subordinación a la forma ciencia. Esta cuestión resulta central para la filosofía, aun y cuando la filosofía difícilmente podría ser considerada como la única profesión que se encuentra afectada por ella. De cara a la inadecuación que podemos apreciar entre la filosofía y la universidad,
de poco sirve insistir en la existencia de un conjunto de métodos propiamente filosóficos, sostener que la filosofía es la madre de las ciencias, resaltar el carácter clásico y condicionante de sus propuestas, o recordar el reconocimiento y el lugar que el saber pareciera haberle ofrecido en tiempos pasados. No se producen conocimientos nuevos invocando privilegios pretéritos. Aún así, existen la manera en que otras profesiones intentan resolver su tensión con el medio universitario y con la coacción que éste les impone hacia la forma ciencia, algo de lo que la propia investigación filosófica podría extraer un importante beneficio. Una manera de articular el modo en que la universidad propone investigar con el conjunto de los fines que resultan inherentes al ejercicio de la propia profesión. Algo resulta común a todas y cada una de esas profesiones. Cuando investigan, ninguna de ellas puede permitirse subordinar completamente sus procesos a los fines propuestos por la forma ciencia. Se investiga para aprender lo nuevo, se reconoce la importancia de la investigación, se practica la producción de conocimientos, pero el propio acto de investigar nunca se subordina a fines meramente cognitivos. Se investiga para renovar el conocimiento, pero la verdad del conocimiento producido no constituye un valor en sí mismo, y el nuevo conocimiento no implica más que un medio dispuesto al servicio de una segunda novedad que desborda completamente la primera. Hacer, pensar y hasta, en ciertos casos, lograr sentir de otra manera. Investigar la propia investigación, producir conocimiento sobre aquello que la investigación filosófica ha hecho posible, conocer la pluralidad de modos de la especulación filosófica, son algunas de las fórmulas que podrían entonces favorecer la comprensión de la manera en que los formatos de investigación requeridos por el medio universitario vienen a resultar virtuosamente articulados con un proceso filosófico de investigación que se sustrae por principio a la forma ciencia. Pero esta serie de fórmulas difícilmente logran resolver el resto del problema metodológico. Ante todo, aquella parte del mismo en la que la formulación de una respuesta a la pregunta por el método que podría resultar afín a la investigación filosófica impone la necesidad de precisar la naturaleza que cabe asignarle a su objeto. Una vez establecida la pertinencia que para la investigación filosófica supone la cuestión metodológica, el diseño de un método afín impone entonces una segunda obligación: aislar el conjunto de las imágenes que favorecen el desconocimiento de las inadecuaciones existentes entre el objeto filosófico y los métodos impuestos. En primer lugar, aquella consideración de la filosofía que entiende su actividad en términos preferencial o exclusivamente cognitivos y desconoce a la filosofía en tanto que ejercicio del pensamiento. En segundo término, esa aproximación que se complace con considerar la filosofía como un discurso y desatiende la necesidad de precisar los modos en que el pensamiento filosófico pareciera ejercerse. Por último, aquella otra mirada que, habiendo asimilado el producto de la filosofía a la mera representación, termina desentendiéndose en ese mismo acto de la necesidad de dar cuenta de la especificidad que cabe asignarle al producto del pensamiento filosófico. Solo la elaboración de una respuesta, aun y cuando ésta no fuere más que hipotética o provisional, a la pregunta por el qué de la actividad filosófica, por la diversidad de sus modos de ejercicio y por la variedad de sus productos, podría servir de base para el diseño y la implementación de una investigación que, tomando a la filosofía por objeto, ni subordine su método al de la ciencia experimental, ni lo confunda con los métodos de la historia y la lingüística, aun y cuando el propio proceso de investigación lo ponga frente al hecho de que el filosofar encuentra en el tiempo una condición necesaria e ineludible para su existencia, y que el lenguaje constituye la materia de la totalidad de sus elaboraciones. Si la filosofía no es mero conocimiento, si no es una actividad meramente cognitiva, entonces las metodologías que encuentran su modelo en estrategias de investigación derivadas de la investigación científica, experimental, histórica o lingüística, difícilmente puedan resultarle de utilidad. Pero el inconveniente supuesto por el desconocimiento de la especificidad de la filosofía no constituye el único obstáculo que dificulta el ejercicio de la investigación filosófica.
3 impedimentos más se erigen contra ella. A nivel institucional, al interior del medio universitario, la tendencia a subordinar el proceso de investigación filosófica a una forma ciencia que desconoce por principio el inconveniente que supone identificar a la filosofía con el conocimiento. A nivel social, de cara al imperativo comunicacional, la subordinación a los requerimientos de consenso y transparencia que confunden el proceso de la investigación filosófica bien con la divulgación, bien con la aclaración, bien con la apología. Por último, a nivel laboral, en lo relativo a la demanda de productividad que pesa sobre cualquier proceso de investigación, la disposición a confundir el producto de la investigación filosófica ya con una opinión, ya con un relato, ya con un punto de vista personal. Superar el conjunto de estos impedimentos requiere, en primer término, precisar la forma que cabe asignar no solo a los procesos de investigación que toman a la filosofía por objeto, sino también a esa actividad filosófica que es objeto de investigación. Atentos al hecho de que la investigación que toma por objeto a la filosofía no debería limitarse a divulgar, aclarar o defender los resultados de la investigación filosófica, reflexionar sobre la posibilidad de este tipo de investigaciones implica además preguntarse por la especificidad que cabe asignarle, por el modo en que puede planificarse su desarrollo y por las particularidades que resultan inherentes al registro de sus resultados. De esta manera, la reflexión relativa a la especificidad de las investigaciones filosóficas viene a concentrarse principalmente en torno a dos cuestiones. Por una parte, la necesidad de caracterizar el objeto de la investigación filosófica. Por otra, la de precisar sus procesos. De conformidad con la serie de imágenes anteriormente impugnadas, el objeto de la investigación filosófica puede resultar determinado bajo la forma de una actividad de pensamiento que genera diversos tipos de productos, afirmaciones, juicios, conceptos, y que procede según modos diversos de pensamiento: la inferencia y la justificación, la reflexión y el interés por la fundación, la intuición y la práctica de la creación. Por su parte, el proceso de la investigación filosófica podría quedar precisado a partir de 4 puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del instrumental, como un método que dispone las preguntas de investigación antes que hacia la contrastación de hipótesis al servicio, en principio, de la descripción de las formas, la delimitación de las posiciones y la precisión de los dinamismos del pensamiento. Más profundamente, de la evaluación de argumentos, la detección de supuestos y la reconstrucción de problemas. Y en último término, de la determinación ideal de las propias afirmaciones, juicios y conceptos elaborados por la filosofía. En segundo término, el método de la investigación filosófica también puede ser precisado desde el punto de vista de las condiciones de ejercicio que cabe asignar a la propia investigación y presentarse entonces como un método que es antes documental que experimental o de campo. Esto es, como un método cuya experiencia encuentra su condición antes en el documento y en su lectura que en el hecho o en la vivencia. Y justamente en torno a este segundo punto de vista que resulta necesario no considerar al método de investigación filosófico ni como una variante de la historia de las ideas, que se desentiende por principio de la cuestión de la especificidad que cabe asignar a la idea filosófica, ni como un derivado del análisis del discurso, que desatiende la urgente necesidad de precisar la diferencia existente entre los diversos modos de ejercicio del pensamiento filosófico. En tercer lugar, desde el punto de vista de las labores de investigación, el método puede ser considerado como una analítica de objetos que se desarrolla en función de 3 dimensiones. Una dimensión temporal o histórica, que conlleva la reposición de un recorrido y permite precisar las capturas, las rupturas, las reconfiguraciones, las inclusiones, las exclusiones y las redistribuciones de los componentes, los términos y los elementos que hacen al producto de la filosofía. Una dimensión espacial o polémica que invita a la reconstrucción de una discusión y permite establecer los desplazamientos suscitados en los problemas, la modificación de los horizontes y la alteración de los argumentos, los principios y las razones a que alude la investigación filosófica. Y en último término, una dimensión material o noética que en la determinación de las afirmaciones, los juicios y los conceptos intenta caracterizar y describir la singularidad de un pensamiento.
Pero el método de la investigación filosófica también pareciera poder ser precisado ahora desde el punto de vista de sus fines, como un procedimiento orientado a favorecer una producción de conocimientos sobre la filosofía que resulten de importancia para la propia investigación filosófica, o lo que es lo mismo, de unos conocimientos que permitan no solo registrar el acontecimiento de la filosofía, reponer su contexto y repetir aquello que se ha dicho, sino ante todo establecer la novedad de sus pensamientos, precisar las críticas que ha puesto en ejercicio y determinar el producto que deriva de su actividad. Sea como fuere, alguien podría todavía, a esta altura de mi exposición, preguntarse, ¿toda esta larga introducción para qué? Ante todo, para precisar el estatuto de la contribución que el trabajo realizado por la Deleuziana a lo largo de esta última década, ha supuesto para la investigación en filosofía. Una contribución de la cual la serie completa de los volúmenes publicados en el marco de la colección Deleuze y las fuentes de su filosofía, y entre ellos el libro de Rafa, que hoy me toca presentar, La ontología del espacio de Gilles Deleuze, son patente testimonio. Tuve la grata oportunidad de conocer el trabajo de investigación desarrollado por Rafa sobre finales del año 2011, cuando tomé parte del tribunal encargado de evaluar su informe de tesis de licenciatura para la obtención del grado en filosofía, titulado Crisis y Salvación, Deleuze y la teoría de la subjetividad. El año 2019 trajo aparejada la feliz sorpresa de poder continuar leyendo los resultados de sus investigaciones, en esta segunda oportunidad como consecuencia de mi inclusión en el tribunal designado para evaluar un nuevo informe de tesis suyo, ahora doctoral, Deleuze y la ontología del espacio. Supone para mí hoy una profunda alegría saber que esos resultados abandonan los anaqueles de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y adquieren un estatus verdaderamente común gracias al esfuerzo coordinado de Ragif Ediciones. Partiendo en principio de un único párrafo de una obra de Deleuze, la investigación de Rafa, que ahora se publica bajo la forma de libro, logra desplegar el pensamiento completo de una verdadera ontología sintética del espacio. Explora las múltiples dimensiones de su concepto, la extensión, la profundidad, el spatium. Establece la serie de los problemas que hacen lugar a su creación, el estatuto meramente empírico del principio de entropía, la ambigüedad de lo natal, la positividad del caos, de la indeterminación y del abismo. Y también precisa las fuentes que confluyen en toda esta elaboración. Subyace a toda esta investigación el reconocimiento del hecho de que la renovación de la doctrina de la síntesis es una de las más importantes contribuciones que la filosofía de Deleuze ha legado al pensamiento filosófico contemporáneo. El interés de la filosofía por la síntesis tiene una larga historia que el filósofo francés ha sabido renovar. Una historia que no comienza con Kant, sino con una concepción metódica de la síntesis, a la cual es justamente el filósofo alemán el que le asigna un nuevo estatuto, el estatuto de una operación que Kant remite a la actividad de un sujeto trascendental, pero que la filosofía posterior tramita en términos de pasividad constituyente del sujeto. Una pasividad constituyente, verdaderamente genética, que Deleuze viene a coronar en su desplazamiento desde el ámbito de la nociología, el elemento de la representación y la preocupación por el conocimiento, hacia el dominio de la ontología, el plano de la expresión y la pregunta por la producción de existencias. Si tuviéramos que exponer groseramente el dinamismo supuesto por las síntesis deleuzianas, podríamos decir que, en manos de Deleuze, la síntesis se transforma en una pieza fundamental de la dramatización del concepto de diferencia, una pieza que resulta capaz de dispersar sus efectos, de dar cuenta de la reserva de su potencia y de atender al desplazamiento de su insistencia. Remitido a esta última cuestión, uno de los tantos méritos innegables que cabe asignar a la investigación realizada por Rafa reside en haber logrado no solo llamar la atención sobre una variación de la síntesis deleuziana que el lector no especializado podría pasar por alto, sino también, más profundamente, en haber logrado desarrollarla en toda la complejidad de su extensión. Así, gracias a la investigación de Rafa, la doctrina deleuziana de la síntesis del espacio viene por fin a disponerse a la altura del esquema que permite dar cuenta de la génesis del sentido en la lógica del sentido, de aquel otro que, en diferencia y repetición, permitía exponer la génesis del tiempo, y de ese que, en el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, logra explicitar la génesis del deseo.
Resulta entonces imposible reducir el mérito de esta investigación al mero gesto que podría suponer el llamar nuestra atención sobre la presencia de una doctrina de la síntesis del espacio en un párrafo de diferencia y repetición. En principio, porque ese llamado de atención ya ha sido realizado por otros investigadores que Rafa conoce muy bien. Y porque, para él, no es más que una condición preliminar de su investigación. Pero más profundamente, porque llamándonos la atención sobre ese párrafo, la investigación de Rafa viene a colocar más de una década de trabajo con el corpus deleuziano y con sus fuentes, al servicio de un completo despliegue de aquello que, a lo largo de sus tres síntesis, la síntesis de la extensión, la de la profundidad y la del spatium, el párrafo condensa y envuelve. Un pensamiento del modo en que el espacio se efectúa, de la manera en que dicha efectuación se reserva en su potencia generadora, y de la condición última que torna posible la renovación de dicha generación. Considerado en este segundo sentido, el libro se revela entonces como extremadamente importante, no solo por su tema, por la contribución mayor que supone al ámbito de los estudios sobre la filosofía de Deleuze, sino también por su método, por su procedimiento, por la estrategia de investigación que pone en acto. En este orden, la investigación documental realizada por Rafa, aprovechando años de lectura del corpus del filósofo francés, no solo ha logrado desplegar completamente una idea envuelta en la filosofía deleuziana, también ha vuelto a poner en evidencia la fecundidad de la estrategia de investigación ideada por su director, por Juli. Atender a las fuentes referidas por Deleuze en sus obras, no solo con el objeto de conocer los condicionantes de su pensamiento, sino también a efectos de completarlo y desarrollarlo. Es esa particular estrategia de investigación documental, estrategia que fuera fijada en sus preceptos por Matías, ver qué dice concretamente Deleuze sobre cada una de sus fuentes, con qué aspectos de su filosofía pueden estas fuentes resultar asociadas, qué es aquello que despierta el interés de Deleuze por las fuentes que utiliza y para qué sirve leer a esa fuente junto con Deleuze, la que en manos de Rafa, más allá de una universidad científica que en principio solo pareciera comprometerse con la tarea de conocer, podemos hoy volver a pensar de manera a la vez exhaustiva y sistemática la cuestión de la génesis del espacio. Muchas gracias. Lo vamos a cerrar Nos vamos presencial a- y dejar abierta la virtual. No. Nos vamos a quedar charlando y tomando birrita, seguro. Así que nada, agradecerles a todos y nos seguimos ahora.